última serie. Tiemblas, el espejo te devuelve la mirada entre el vaho y de repente la pregunta que lo jode todo. ¿Este dolor para qué? ¿Estás invirtiendo sudor y disciplina en esculpir un cuerpo para ser más libre o solo estás construyendo una jaula más perfecta? Muy buenas mis queridas lechucillas y muy buenas a toda la gente del mundo fitness que quizás por curiosidad os habéis asomado a este rincón del despertar de Minerva. Sé lo que estáis pensando, lechucillas. Isaac hablándonos de músculos, se ha vuelto loco. Y gente del gimnasio, aguantad un segundo. Os prometo que la sentadilla profunda tiene más que ver con la ética de Aristóteles de lo que parece. Porque hoy no vamos a desglosar rutinas ni debatir sobre macros. Hoy vamos a hacer una disección filosófica del gimnasio. Vamos a explorar este lugar, a menudo caricaturizado como un templo a la vanidad, como lo que realmente es, un laboratorio filosófico. Un campo de pruebas para algunas de las preguntas más fundamentales de la existencia. Aquí no solo se entrena el pectoral, se pone a prueba la voluntad, se forja el carácter, lo que los griegos llamarían el ethos, y se redefine la propia identidad. Es el lugar donde la teoría se hace carne, literalmente. Así que coged vuestra toalla, vuestra botella de agua y abrid la mente, porque vamos a descubrir que entre los hierros se esconde una profunda conversación sobre lo que significa ser humano. Para entender la filosofía del hierro hay que viajar en el tiempo. Y no, esto no empezó en una playa de California, empezó a finales del siglo XIX con un hombre, Eugene Sandow. Sandow es considerado el padre del culturismo moderno, pero su inspiración no era la fuerza circense. Su obsesión era otra. Durante un viaje a Italia quedó fascinado por las estatuas de los dioses y héroes grecorromanos. Vio en ellas la perfección, la armonía, un ideal platónico de humanidad. Su Biblia no era un manual de entrenamiento, eran las salas de los museos. Sandow no quería levantar más peso que nadie, quería ser una escultura griega andante. El culturismo en su origen no fue un acto de fuerza bruta, fue un acto estético, una búsqueda de la belleza a través del esfuerzo. Y desde esta semilla estética saltamos a los años 70. El culturismo era aún un mundo pequeño, casi secreto, hasta que un documental lo cambió todo. Y con él, un roble austriaco con un carisma tan grande como sus bíceps y como los míos. Pumping Iron no solo nos mostró cuerpos increíbles, nos mostró la mente detrás del músculo, y la mente de Arnold era la de un Maquiavelo. El documental presenta su famosa guerra psicológica contra su principal rival, Lou Ferrigno. Arnold no solo entrenaba su cuerpo, entrenaba la mente del oponente. Se mostraba seguro, confiado, jugaba con sus inseguridades y entendió algo fundamental: el músculo más importante no es el bíceps ni el pectoral, es el que está entre las orejas. Arnold convirtió el culturismo en un ajedrez mental, nos dejó anécdotas legendarias como cuando describió la sensación del pump, la congestión muscular, con una comparación, digamos, orgásmica. It's as satisfying to me as coming is, you know, as having sex with a woman and coming. Genio y figura. Arnold nos enseñó que para esculpir el cuerpo primero hay que dominar la mente, y esa idea, la del dominio de uno mismo, nos lleva directamente a la antigua Grecia, pero no a sus estatuas, sino a sus filósofos. Si Aristóteles tuviera un carnet de gimnasio, probablemente sería el tipo que pasa más tiempo observando que levantando. Porque para él el gimnasio sería la prueba empírica de su teoría ética. Veréis, para Aristóteles la clave de una buena vida es la arete. Solemos traducir esta palabra como virtud, pero su significado real es más cercano a excelencia. Excelencia. Y aquí viene lo interesante. Él sostenía que no nacemos siendo excelentes, no nacemos valientes, ni disciplinados, ni pacientes. Nos hacemos excelentes a través de la práctica, del hábito. La excelencia es una disposición estable del carácter, que se adquiere. La arete para Aristóteles es como un músculo. No puedes levantarte un día y decidir tener un bíceps de 45 centímetros como este. Tienes que entrenarlo día a día con repeticiones. La disciplina, la paciencia, la valentía son exactamente iguales. Cada vez que vas al gimnasio, cuando no te apetece, estás haciendo una repetición de disciplina. Cada vez que aguantas esa última repetición dolorosa, estás haciendo una serie de fortaleza mental. El objetivo de todo esto no es la foto para Instagram, no. Es la Eudaimonía. ¿Eudo qué? eudaimonía.
otra palabra griega que se traduce pobremente como felicidad, pero que significa más bien florecimiento humano o una vida plena realizando tu potencial. Ser la mejor versión de ti mismo en cuerpo y mente. El gimnasio entonces no es un fin en sí mismo, es un camino hacia ese florecimiento que para Aristóteles incluía explícitamente la buena condición física como parte de una vida plena. Y el mito moderno que encarna esta filosofía es Rocky Balboa. Rocky no es el más talentoso ni el más fuerte por naturaleza. Su superpoder es su disciplina, su capacidad de aguantar y seguir. Sus entrenamientos no son solo para el cuerpo, son la forja visible de su carácter. Porque en el fondo el crecimiento solo ocurre cuando nos enfrentamos a la adversidad. Okay. Y es en esa lucha, en esa resistencia donde se encuentra la verdadera victoria. Una victoria que resuena en las palabras que el propio Rocky le dice a su hijo. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de... Por tanto, Podríamos decir que eso no es un guión de Hollywood, es un tratado de filosofía práctica. lechucillas. Pero ¿y si el esfuerzo no es solo disciplina? ¿Y si no se trata de soportar los golpes? ¿Y si es algo más salvaje, más afirmativo? Aquí entra el filósofo del martillo, Friedrich Nietzsche. Si Aristóteles es el observador tranquilico, Nietzsche es el que grita una más cuando ya no puedes. Para él, la fuerza fundamental que mueve todo no es la búsqueda de la felicidad ni la virtud tranquila, es la voluntad de poder. Y no os asustéis, no se trata de dominar a otros. La voluntad de poder es el impulso incesante de todo ser vivo por crecer, por expandirse, por superarse, por ser más de lo que era. Es la energía creativa y destructiva del universo. Y eso ya os lo conté en mi anterior vídeo. Véanlo. Piensa en este momento, estás frente a la barra, el peso que nunca has movido. Una parte de ti dice, no puedes. La vocecilla de la razón, del miedo, de la comodidad. Pero otra voz más profunda, más animal, es la voluntad de poder. Y cuando decides tirar, cuando luchas contra la gravedad y contra tus propios límites, en ese segundo de esfuerzo absoluto, estás haciendo filosofía con el cuerpo. Estás afirmando tu existencia contra todo lo que te dice que te rindas. Para Nietzsche, el ser humano es un puente entre la bestia y el superhombre. ¿Y qué es eso? El superhombre es aquel que se crea a sí mismo, que esculpe sus propios valores. El culturista es la metáfora literal de esto, un artista cuyo único mármol es su propio cuerpo. Por eso, levantar pesas sin técnica es como citar a Kant sin haberlo leído. Peligroso. Joder. ¿Qué pasa, chavales? Estaba aquí haciendo un poquillo de deporte. Si es que se ha quedado usted en los huesos, macho. ¿Quién le ha visto y quién le ve, Torrente? Si es que es usted todo fibra. Qué músculo, chaval. Pero levantar pesas con un propósito, con la intención de forjarte a ti mismo, eso es citar a Nietzsche con cada fibra muscular. Mira qué pectorales. Pectorales, chaval. Y si queréis ver la voluntad de poder en su forma más pura, más mítica, Nietzsche habría flipado con esto. La muerte de Krillin a manos de Freezer es un acto de nihilismo puro. Es la crueldad sin sentido, el poder que solo busca aniquilar. Y la reacción de Goku no es tristeza, no es resignación. Es una rabia que lo transforma. Y no, esa ira no es una pérdida de control, es la manifestación más atronadora de la voluntad de poder. Un dolor insoportable que no lo destruye, sino que lo eleva a un nuevo estado del ser. Es el sí más violento y hermoso que se le puede decir a la vida, incluso en su momento más oscuro. Hemos hablado de ética, de voluntad. Y por cierto, ni caso a este, ¿eh? Mira qué posi, chaval. Pero seamos sinceros, el culturismo es ante todo una lección estética. El culturista supedita su vida a un único fin, la apariencia. Y esta elección nos abre una puerta a la filosofía del arte. Fijaos, el filósofo Immanuel Kant nos dio una de las definiciones más potentes de lo bello. Bello es aquello que place universalmente sin concepto. Es decir, cuando vemos algo bello, sentimos como que todo deberíamos estar de acuerdo, aunque no podamos explicarlo con una fórmula. Pero lo más interesante es la idea de la finalidad sin fin. Halloween. ¿Qué es Halloween? ¿Qué es Halloween?
Un objeto bello, dice Kant, parece tener un propósito perfecto, pero no sirve para nada práctico. Su única finalidad es ser contemplado. Y no es esa la definición perfecta del cuerpo de un culturista. Este bicharraco no está construido para levantar más que un strongman ni para correr más que un atleta, ¿no? Está construido para ser una obra de arte en sí mismo, buscando una armonía visual, una finalidad sin fin, puramente estética. El cuerpo se convierte en un fin, no en un medio. ¿Pero qué es un buen físico? La pregunta del millón. Un campeón del mundo tiene que tenerlo todo. El físico que se merece ganar, pero sobre todo la actitud correcta durante el tiempo que esté en la tarima, y a veces puede ser mucho tiempo, para mostrar ese físico que ha conseguido en el... Flex Wheeler, que es para mí y para muchos el físico más perfecto que ha existido en la historia del culturismo, al menos en el culturismo moderno. La respuesta a esa pregunta ha dividido al deporte y nos lleva a una de las distinciones más fascinantes de la filosofía del arte propuesta por Edmund Burke en el siglo XVIII. La diferencia entre lo bello y lo sublime. Lo bello, según Burke, es proporcionado, suave, delicado, nos causa placer y afecto. Es la estética de la Golden Era, la de Arnold, que hoy renace en la categoría Classic Physique con Chris Bumstead, que ya está jubilado. Físicos que buscan armonía, proporción, líneas que fluyen. Lo sublime, en cambio, es lo que nos sobrecoge. Lo vasto, lo poderoso, lo que nos hace sentir pequeños y nos inspira una mezcla de asombro y miedo. Un horror delicioso, lo llamaba él. Esta es la era de los más monster, como Ronnie Coleman, gigantes que llevaron el cuerpo a un lugar que nadie creía posible, físicos que son abrumadores, casi inhumanos. Ves un físico como el de Chris Bumstead y piensas, joder, qué bonito, qué estético. Eso es la belleza de Burke. Pero luego ves a Ronnie Coleman en su mejor momento y no piensas qué bonito, dices, hostia puta, qué barbaridad. Te sobrecoge. Y eso, mis queridas lechucillas, ¿no es acaso lo sublime? La historia del culturismo es un péndulo que oscila claramente entre la búsqueda de lo bello y la conquista de lo sublime, ¿no? Acompañadme. Justo en esta tensión entre lo bello y lo sublime es donde un francés, Michel Foucault, nos haría una pregunta incómoda. ¿Somos libres en esta búsqueda o somos los prisioneros perfectos de una sociedad que nos vigila? Vale, aquí nos vamos a meter en un jardín jodidamente complicado, pero seguidme porque esta es una de las ideas más potentes y chungas del siglo XX. Foucault se obsesionó con cómo funciona el poder y se dio cuenta de que la forma más eficaz de poder no es la que te reprime como un policía, sino la que hace que tú mismo te reprimas. Usando así la metáfora del panóptico. ¿Qué cojones es eso? Cuéntame. Tranquilico. Imaginaos una cárcel con un diseño muy cabrón. Una torre en el centro y las celdas formando un círculo alrededor. El truco es que el vigilante en la torre puede ver a cualquier preso en cualquier momento, pero los presos, por cómo está diseñada la luz, nunca saben si les están mirando a ellos en ese preciso instante. El resultado es una paranoia genial. Como podrían estar mirándote en cualquier momento, te portas bien todo el rato. Cuidado con las pajillas, chaval. Caso es que dejas de tener un vigilante que te apunte con un rifle. El vigilante ya se ha metido dentro de tu cabeza. Tú te conviertes en tu propio carcelero. Y ahora mirad un gimnasio. ¿Qué es lo que hay por todas partes? Espejicos. No es tan solo para que veas si haces bien el ejercicio. Son la torre del panóptico de Foucault. Y a esto añádele las miradas de los demás, tu propio diario de entreno, donde apuntas cada fallo, la báscula, la cinta métrica. De repente te das cuenta de que estás constantemente midiéndote, juzgándote, vigilándote. Y esta forma de autosugestión, de moldearnos a nosotros mismos según unas normas que hemos interiorizado, es lo que Foucault llamaría tecnologías del yo. La pregunta que nos lanza es brutal. ¿Esa disciplina que sientes la has elegido tú libremente para ser mejor? ¿O es el eco de una norma social que te has tragado sin darte cuenta? ¿Es libertad o es la jaula más sofisticada que existe? Y es en esta presión, en esta autovigilancia constante, donde aparece la tentación. El secreto a voces que se guarda en la sombra del vestuario. Vamos a ver, ¿no es un poco hipócrita o contradictorio que tú uses y te pinches hasta que se te queden los huevos como pasas y luego no lo recomiendes? Como muy bien sabéis, este secreto a voces se ha convertido en un debate público ensordecedor gracias a las redes sociales. Por un lado está el argumento a favor de la transparencia y la reducción de daños. Estos pájaros sostienen que ocultar el uso de química crea estándares físicos inalcanzables, generando frustración. Pero en la otra cara de la moneda está el riesgo de la normalización. Como siempre, recordaros que
disclaimer, ¿vale? Esto, mira, que no uséis química. O sea, no voy a tirarme aquí la pilotada, usar solo la química cuando la recete un médico. No puedo vivir sin ti. La evidencia empírica es contundente. Un estudio cualitativo sobre contenido en TikTok concluyó que los vídeos que promueven el uso de esteroides mostrando transformaciones físicas dramáticas son mucho más populares que los enfoques educativos sobre sus riesgos. O gilipollas, sí, sí. Una investigación de la Universidad de Flinders estableció un vínculo directo entre la exposición a imágenes de cuerpos musculosos idealizados en redes sociales y una mayor propensión a consumir esteroides, especialmente en hombrecicos como yo. O gilipollas, sí, sí. La evidencia entonces sugiere que, aunque los usuarios conozcan los riesgos, la motivación por alcanzar un ideal de imagen corporal es a menudo más fuerte. Está claro que la solución no reside en una censura simplista, sino en intervenciones educativas, críticas y en la promoción de una mayor responsabilidad por parte de las plataformas y los propios influencers, para presentar una visión equilibrada que no priorice el beneficio estético sobre los documentados y graves riesgos para la salud. Esta presión, ya sea autoimpuesta o social, puede llevar a la enfermedad del alma, la vigorexia. Pero eso lo dejo a vosotras, lechucillas, cuéntenme. ¿Qué opinan las lechucillas? O gilipollas, sí, sí. Y sin embargo, a pesar de las sombras de la posibilidad de esa jaula de espejos, volvemos una y otra vez a este lugar que es una auténtica paradoja. ¿Por qué? Si corremos el riesgo de convertirnos en nuestros propios carceleros, ¿qué es lo que nos llama de vuelta al hierro? A simple vista, el gimnasio moderno parece el triunfo definitivo del individualismo. ¿Por qué? Piénsalo. Es un espacio público donde la norma es la no interacción. Cada persona está en su propia burbuja sellada por unos auriculares. Cada uno sigue su propia rutina, pelea su propia batalla privada contra la gravedad. Se mira a sí mismo en el espejo. Es claramente una colección de soledades en un mismo metro cuadrado. Pero si te fijas bien, si miras más allá de los cascos y las miradas perdidas en el infinito de la concentración, empiezas a notar algo más. Y no es exactamente soledad lo que se respira en el aire, es una soledad compartida, una concentración paralela. Y en ese espacio de luchas simultáneas empieza a tejerse una forma de conexión extraña y potente, una que no necesita palabras. ¿O sí? El sociólogo Ray Oldenburg le puso nombre a esta clase de espacios. Su teoría es que para una vida sana todos necesitamos un lugar que no sea ni el hogar ni el trabajo. Necesitamos un terreno neutral, un refugio comunitario donde socializar y establecer lazos. Lo que hace al gimnasio un tercer lugar tan fascinante y particular es que aquí los lazos no se tejen con palabras, como en una cafetería, sino con sudor, chavales. La comunidad no nace de la charla trivial, nace del respeto tácito. Es ese gesto de cabeza al que está levantando un peso demencial, es la ayuda que ofreces sin que te la pidan cuando alguien está fallando en la última repetición. Es la comprensión silenciosa del sufrimiento y la disciplina del que tienes al lado. Y es que aunque estemos solos en nuestra lucha, esa lucha nos une y nos convierte en parte de una tribu. Una tribu silenciosa que no se reconoce por lo que dice, sino por lo que hace. Nos reconocemos en el gruñido ahogado de la última repetición, en el eco de las mancuernas, en la disciplina de volver mañana. Hablamos el mismo idioma, el del esfuerzo. Así que, volviendo a la pregunta del principio, esa que lo empezó todo, ¿libertad o jaula? Quizás la respuesta más honesta es que es ambas cosas y que la verdadera sabiduría está en saber navegar esa dualidad. La jaula es el riesgo de la obsesión, de la autovigilancia impuesta por un ideal que no es nuestro. Pero la libertad es la posibilidad de secuestrar esa jaula y convertirla en una herramienta. La libertad de usar las tecnologías del yo, de Foucault, no para someternos, sino para perseguir nuestra propia eudaimonía aristotélica. La libertad de esculpir tu cuerpo para sentirte más dueño de tu propia piel y al hacerlo, descubrir que no estás solo en la lucha, que de hecho has encontrado tu lugar en el mundo, tu tribu. La próxima vez que estés en el gimnasio entre series, quizás te quites un auricular y te preguntes, ¿qué estoy construyendo realmente?
qué virtud estoy forjando, qué límite estoy rompiendo. Porque cada repetición cuenta, no solo para el cuerpo, sino para el alma. Deja a los chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalo. Déjalo. Y ahora sí, os pregunto a vosotras, lechucillas, gente del hierro, ¿qué habéis descubierto sobre vosotros mismos en el gimnasio? Dejad vuestra filosofía en los comentarios. Sigamos la conversación. Y por supuesto, como siempre, si os ha gustado este viaje, dadle a like, compartidlo con vuestro compañero de entreno y suscribíos al Despertar de Minerva para más filosofía en los lugares más inesperados. Hasta la próxima, lechucillas. Seguid fuertes. ¡Bum!